Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas a esta nueva charla, este ciclo de charlas del PCCE, La Fuerza de las Ideas, así le hemos llamado. Agradecemos a los compañeros y a las compañeras que se prestaron a sumarse a esta conversación. Hoy, bueno, vamos a trabajar un tema súper interesante que es todo el mundo laboral, el mundo del trabajo. Estamos ya en comunicación y conectados con el abogado laboralista Jorge Elizondo. Él es titular de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, es profesor también universitario de la Cátedra de Derecho Laboral de la Facultad de Ciencias Económicas ahí de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, entre otras cosas, tiene una cantidad de publicaciones y libros publicados en materia súper especializada sobre el tema. Así que bueno, un poco la idea es conversar con él en este rato todo lo que atañe a la clase trabajadora, al derecho laboral, a las luchas obreras también en nuestro país, repasar un poco algo de la historia y fundamentalmente ayudarnos también a pensar cómo encarar, ¿no?, la lucha del movimiento obrero desde su perspectiva, en este caso desde el derecho, pero también obviamente desde una perspectiva política, que es lo más importante de cara a todo lo que le compete a nuestro movimiento nacional, popular y a todo el movimiento obrero también. Así que, bueno, Jorge, agradecerte por tomarte este rato para charlar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Y para mí es un gusto poder intercambiar ideas con ustedes y aportar lo que yo pueda aportar en función de generar más conciencia en los trabajadores, en el conjunto del movimiento obrero, y tratar de aportar a la construcción realmente de una fuerza política que, bueno, hoy se expresa en el frente de todos, hoy se expresa mayoritariamente en el frente de todos, y en el campo sindical en algunas corrientes, CTA de los trabajadores, Corriente Federal y otras. Tal cual. Y indudablemente que esto tiene que ver con la lucha ideológica en la que estamos inmersos, todos y todas. Hoy es más importante que nunca, quizás, porque el frente de todos no implica que la lucha ideológica deje de existir. Es decir, hay unidad y lucha de contrarios. ¿Eh? Dentro, por fuera y por dentro del frente, ¿no? Yo creo que eso es imposible, aunque quisiéramos hacerlo, es inevitable que esto ocurra. Esto es histórico, esto siempre ha ocurrido, y lo que hay que fortalecer justamente son las ideas que tienen que ver con la necesidad de luchar contra el neoliberalismo, contra el capitalismo, contra la explotación, etcétera, etcétera. Yo voy a introducir ahí un artículo, viejo artículo de David Harvey, el gran economista y geógrafo inglés, Sí. que dice claramente, ¿no?, como en un momento determinado la combatividad del movimiento obrero en los países capitalistas se va transformando en una actitud tendiente al diálogo social. Hoy se nos habla del diálogo, no, en otras palabras, ¿no? Bueno, el diálogo social, la concertación social, el pacto social, por supuesto, ¿no? Hay que ver que esas palabras tienen un contenido claramente ideológico y yo creo que es necesario que nosotros tratemos bueno, de comprender el significado de esto. Yo no estoy negando la posibilidad de hacer un pacto social, pero hay que tener en cuenta en qué condiciones se haga. Les digo en general, porque he escuchado por ahí
que el Consejo Económico Social a construirse va a plantear la necesidad de reformas laborales. Yo quiero hablar de ese tema. ¿Qué implica una reforma laboral? ¿Qué implica? ¿Y de qué clase de reforma laboral podemos estar hablando? Es decir, yo no niego la necesidad de que hay que hacer reformas. Al contrario, yo creo que hay que hacerlas, pero en un sentido favorable a la clase trabajadora, para que la clase trabajadora recupere lo que ha perdido y que viene perdiendo desde la década del 60. Lo voy a decir claramente porque, a ver, cada derrota de la clase trabajadora ha significado un retroceso en sus derechos. De ser el país que tuvimos la mayor presencia de comisiones obreras en el mundo, ni los franceses, ni los italianos tuvieron el desarrollo de las comisiones internas que tuvimos nosotros, los argentinos. Y esto es un mérito del peronismo, hay que decirlo, digámoslo porque así como los anarcos desconfiaban de las comisiones internas, y desconfían en España también, y en otros países donde están, yo creo que es correcto plantear la necesidad de que el sindicato no esté fuera de la empresa. El sindicato tiene que estar dentro de la empresa. Y eso es lo que les molesta a las patronales, precisamente. Por eso la mayor cantidad de las víctimas de la dictadura fueron compañeros que estaban integrados, compañeros y compañeras que integraban comisiones internas, cuerpos de delegados. Es decir, se trata de fortalecer las herramientas que tenemos, no destruirlas, no cambiarlas por otras que supuestamente son más eficaces, sino tratar de fortalecer lo que tenemos, los derechos sindicales, pero los derechos sindicales vistos desde el punto de vista no solamente de los derechos de los sindicatos, sino de los derechos de los trabajadores desde el punto de vista sindical y dentro de la empresa, para generar precisamente, de alguna manera, el contrapoder que necesitamos dentro de las empresas, y en el sentido de que, de lo contrario, no será posible construir una vanguardia en el movimiento sindical que necesitamos construir. Está, perdón que te interrumpa, pero te quería también un poco pedir eso, ¿viste? Porque en alguna de las publicaciones que leímos tuyas, vos hacías también un poco un raconto y traías un poco de colación a raíz de las modificaciones que se hicieron durante la dictadura, sobre todo en la ley de contrato de trabajo, ¿no? Entonces, pedirte también que nos cuentes a todos, hacer desde una perspectiva un poco histórica, ¿no? En qué situación estamos hoy, teniendo en cuenta también, por lo menos en términos generales o estructurales, en el mundo laboral, ¿no? ¿En dónde estamos parados? Es muy importante eso. Ustedes saben que la ley de contrato de trabajo se corresponde con un momento histórico donde todavía había un predominio del fordismo. Dentro del modo de producción capitalista era fundamentalmente fordista y taylorista. Por supuesto que eso no significa que era fordista como a principio, como en la década del 20 o del 30, pero indudablemente la construcción del sindicalismo peronista tiene que ver precisamente con el fordismo. Tiene que ver con eso, tiene que ver con la necesidad de sostener el pleno empleo, tiene que ver con la necesidad de establecer una especie de pacto productivo con la burguesía nacional, y construir las bases de una suerte de capitalismo humanizado, ¿no? La base de una sociedad, una patria, bueno, justa, libre y soberana, como se ha planteado, pero fundamentalmente planteando la necesidad de un movimiento obrero con fuerza suficiente como para imponer su punto de vista. La obra del doctor Norberto Centeno, víctima de la dictadura, allá en Mar del Plata, fue asesinado en Mar del Plata en 1977, en oportunidad de la Noche de las Corbatas,
hubo muchos compañeros abogados que sufrieron la represión, muchos de los cuales fueron finalmente asesinados y otros están desaparecidos. Bueno, una de las cuestiones que intentaba plantear Centeno, una idea de empresa, que no se corresponde mucho con la idea capitalista de la empresa, y que está imbuida de las corrientes institucionalistas. Para los que no tienen a lo mejor demasiado conocimiento de esto, le diría, el institucionalismo es una corriente bastante similar, francesa, ¿no? El principal jurista de Bourdieu. Bueno, el institucionalismo tiene puntos de contacto con el socialcristianismo. Entonces, ¿qué se parte? Se parte de la empresa como una institución, y una institución en la cual existe una articulación entre el capital, el trabajo, bienes materiales y bienes inmateriales, ¿no? Es decir, el trabajador es parte de la empresa, no es externo a la empresa. El empleador es el que la dirige, es el que tiene el poder de organización y el poder disciplinario sobre los trabajadores, a los cuales el trabajador o los trabajadores tienen que ajustarse. Este es el modelo de empresa que plantea Norberto Centeno. Pero también plantea la posibilidad de un procedimiento de crisis, que curiosamente la dictadura anula, pero un procedimiento de crisis peor todavía que el que tenemos aquí, hoy. Peor, ¿no? Porque prácticamente el procedimiento de crisis, ¿qué implicaba? Como en España, como los procedimientos en España. Ustedes habrán oído hablar de los ERE y otros, ¿no? ¿Qué implica eso? Cuando vos entrás con una empresa dentro del procedimiento de crisis, se terminó el contrato de trabajo, se acabó el contrato de trabajo. Y ahí es donde entra a jugar la seguridad social. Bueno, lamentablemente, la obra de Centeno tenía eso. Pero también había todo un título dedicado a la protección del trabajador que ejercía el derecho de huelga. Ese título fue borrado totalmente por la dictadura. ¿Por qué? Porque establecía que en caso de que el trabajador hubiera sido partícipe de una huelga justa y hubiera terminado en una victoria, le tenían que pagar todos los salarios caídos. Todavía hay compañeros que creen que los salarios caídos son algo de rigor o algo que está indicado legalmente. Es mentira, no es así. No es así. La huelga implica perder salarios. Circunstancialmente puede ser que algún tribunal te dé la razón o como resultado de un acuerdo ante el Ministerio de Trabajo termines cobrando los salarios. Pero en principio no es así. Es decir, si hubiera quedado el título, ese título completo de protección contra cualquier violencia patronal, contra aquellos que ejercen el derecho de huelga, indudablemente muchas de las cosas que nosotros vimos durante todo este tiempo, durante estas 4 décadas, no las hubiéramos visto. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, prohibía el carneraje. El carneraje estaba expresamente prohibido y prohibía que el empleador pudiera contratar gente en medio de una huelga, cosa que se hace siempre. Hoy vemos que hay más respeto por los lockout que por la huelga. Cuando vos haces huelga te tenés que estar cuidando permanentemente, a ver si no te la penalizan. Porque el objetivo de la burguesía, no nos engañemos, el objetivo de la burguesía aquí y en todo el mundo es reprimir el derecho de huelga. Es que el derecho de huelga no exista. Está en el 14 bis de la Constitución, pero hacen todo lo posible para penalizarlo. ¿Quién dijo que la huelga con ocupación de fábrica no es posible? Claro que es posible, y aparte no está prohibida en sí, pero sin embargo te lo transforma en un delito. Te lo transforma en el delito de usurpación en la práctica, ¿no? Es decir, el haber operado la dictadura y haber eliminado y haber amputado la ley de contrato de trabajo original, porque eliminó 27 artículos,
y modificó 97, y todo en un sentido desfavorable a los trabajadores. Pero eso no se recuperó más. Solo parcialmente, durante el gobierno de Néstor Kirchner, durante el gobierno de Cristina, y fundamentalmente hay que reconocer el papel jugado por el doctor Héctor Recalde, como diputado, se lograron recuperar muchos de los derechos que habían sido podados por la dictadura del proyecto original de la ley. De manera tal que tenemos por delante la necesidad de crear precisamente nuevas reformas, pero que garanticen más derechos, que impliquen una ampliación de los derechos, pero no un recorte de los mismos. ¿Qué pretende la burguesía hoy? ¿Qué pretende la gran burguesía? ¿Qué pretende AEA? ¿Qué pretende la UIA? Pretenden una reforma laboral, lo mismo que pretendían antes, una reforma laboral que garantice una mayor flexibilidad en el trabajo, flexibilidad de entrada, flexibilidad de salida, que sea más fácil despedir, que no cueste nada despedir en lo posible, eso es lo de máxima, y que cueste lo menos posible en el caso de que persista la indemnización por despido sin causa. ¿Qué pretenden también? Que los convenios de actividad desaparezcan, o que sean recortados, y que sean sustituidos por convenios sectoriales o convenios de empresa. Otra cosa que les molesta mucho es el tema de la indeterminación del plazo en materia de contrato de trabajo. ¿Qué quieren ellos? Ellos no quieren un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Quieren que los contratos de trabajo sean temporarios, como por otra parte lo son en la práctica, más allá de lo que digan los libros y los códigos, en países como España, en países como Italia. Miren, yo recuerdo, yo estaba dando una charla en Italia, justamente en la Lombardía, ahí cerca de Milán, y yo les explico el año pasado, y el anteaño, cuáles eran los propósitos que perseguían los empresarios y qué era lo que le pedían al gobierno de Macri, y cuál era el contenido de las reformas que finalmente no se aprobaron, porque hubo resistencia, indudablemente, y no se pudieron aprobar. Y yo les explicaba lo del fondo de cese, les explicaba la cuestión de la figura del autónomo dependiente, las figuras no laborales, les explicaba la reducción de la indemnización por despido, y te contó un camarada italiano, me contesta, pero Jorge, eso acá ya ocurrió, ya lo hicieron. Lo que quieren hacer allá es lo que hicieron acá. Bueno, hay que tomar en cuenta esto. Y esto me parece que nos da la pauta de que no van a vacilar en seguir adelante con su proyecto. Y van a tratar de captar la voluntad de algunos dirigentes burocráticos, particularmente pienso en la cúpula de la CGT. He leído hoy, por ejemplo, que que los empresarios quieren convencer a la CGT de que se opongan a la aprobación de la ley de teletrabajo, que supuestamente hoy sería aprobada. No están de acuerdo. Es decir, no están de acuerdo con ninguna regulación. Ellos quieren que el trabajo sea una mercancía más, lo que hicieron siempre. El trabajo es una mercancía más que esté sujeta a la ley de la oferta y la demanda, como cualquier mercancía. Quieren el aumento de la plusvalía absoluta y quieren recuperar la tasa de ganancia. Esto es así, aquí y en todo el mundo capitalista. Es decir que si no se le pone un dique de contención, si el movimiento obrero no lucha, si el gobierno popular no se pone firme, van a tratar de lograr este objetivo. Van a tratar de hacerlo.
Es decir, por supuesto, tal vez no logren el objetivo de máxima, pero sí debilitar aún más al movimiento obrero. Mire, volviendo a lo que dije en un principio, David Harvey dice, en un trabajo del 2009 ya, dice que podamos salir de esta crisis, y hablaba de la crisis del 2008. Hoy estamos atravesando una crisis mucho más grave que la del 2008, y que es muy poco probable que la puedan resolver los capitalistas como resolvieron la de 2008. Dice que podamos salir de esta crisis por alguna otra vía depende y por mucho de la relación de fuerzas entre las clases sociales. Lo de siempre, ¿no? La correlación de fuerzas. Depende de hasta qué punto el conjunto de la población diga, hasta aquí hemos llegado, hay que cambiar el sistema. Ahora mismo, cuando se observa retrospectivamente lo que les ha pasado a los trabajadores en los últimos 50 años, se ve que no han conseguido prácticamente nada de este sistema en los últimos 50 años. Pero no se han rebelado. En los Estados Unidos, en los últimos 7 u 8 años, está hablando del 2009, se ha deteriorado en general la condición de las clases trabajadoras y no se ha dado un movimiento masivo de resistencia. El capitalismo financiero puede sobrevivir a la crisis, pero eso depende por completo de que se produzca una rebelión popular contra lo que está pasando y de que haya una verdadera embestida tendiente a reconfigurar el modo de funcionamiento de la economía. Y dice, por otro lado, que uno de los mayores obstáculos atravesados en el camino de la acumulación continuada de capital fue en los 60 y comienzo de los 70 el factor trabajo. Había escasez de trabajo. Era la época en que los argentinos iban a Alemania, iban a otros países, iban a Europa, porque sobraba, hacía falta trabajo, y trabajo especializado. Tanto en Europa como en Estados Unidos había escasez de trabajo, y el mundo del trabajo estaba bien organizado, con influencia política. De modo pues que una de las grandes cuestiones para la acumulación de capital en ese periodo era, ¿cómo puede lograr el capital tener acceso a suministros de trabajo más baratos y más dóciles? Había varias respuestas. Una pasaba por estimular la inmigración. En los Estados Unidos estimulaban la inmigración, hoy la rechazan. Hoy la rechazan, fíjense lo que ocurre. Estimular la inmigración. En los Estados Unidos se revisaron en serio las leyes migratorias en el 65, lo que les permitió el acceso a la población mundial excedente. A fines de los 60, el gobierno francés subsidiaba la importación de mano de obra magrebí, los alemanes traían a turcos, los suecos importaban yugoslavos, los británicos tiraban de su imperio. Así que apareció una política pro-inmigración que era una forma de lidiar con el problema. Bueno, esto cambió. Esto cambió totalmente a partir de Reagan, Thatcher y Pinochet. A partir del neoliberalismo. No se olviden que Pinochet fue el precursor. Antes todavía, o sea, en América Latina se hizo esta primera experiencia social. Por supuesto, con la sangre de los trabajadores, con la sangre de los trabajadores asesinados. Entonces, yo siempre digo, bueno, acá se habla de liberalizar el mercado, reprimiendo a los trabajadores, porque la condición para que se liberalice el mercado es reprimir a los trabajadores, justamente, la libertad del mercado implica la esclavitud de los trabajadores. El cambio tecnológico rápido, dice Harvey, que echa a la gente del trabajo, y si eso fallaba, ahí estaban gente como Reagan, Thatcher y Pinochet para aplastar al movimiento obrero organizado. Finalmente, y por la vía de la deslocalización, el capital se desplaza hacia donde hay mano de obra excedente. Eso fue facilitado por dos cosas. Primero, la reorganización técnica de los sistemas de transporte. Una de las mayores revoluciones ocurridas durante este periodo fue la de los containers, que permitieron fabricar partes de automóviles en Brasil, embarcarla a bajo costo hacia Detroit o hacia donde fuera. En segundo lugar, los nuevos sistemas de comunicación permitieron una organización más ajustada en el tiempo de la producción en cadena de mercancía a través del espacio global. Todas estas vías se encaminaban a resolver para el capital el problema de la escasez de trabajo, de modo que hacia 1985 el capital había dejado de tener problemas al respecto. Podía tener problemas específicos en zonas particulares, pero globalmente tenía a su disposición abundante trabajo. El subitáneo colapso de la Unión Soviética y la transformación de buena parte de China vinieron a añadir a cerca de 2.000 millones de personas al proletariado global en el pequeño espacio de 20 años.
Así pues, la disponibilidad de trabajo no representa hoy ningún problema, y el resultado de eso es que el mundo del trabajo ha ido quedando en situación de indefensión en los últimos 30 años. Bueno, pero cuando el trabajo está inerme, recibe salarios bajos, y si te empeñas en represar los salarios, eso limitará los mercados. De modo que el capital comenzó a tener problemas con sus mercados, y ocurrieron dos cosas. El creciente hiato entre los ingresos del trabajo y lo que los trabajadores gastaban comenzó a salvarse mediante el auge de la industria de las tarjetas de crédito y mediante el creciente endeudamiento de los hogares. Así, en Estados Unidos, en el 80, nos encontramos con que la deuda media de los hogares rondaba los $40.000, mientras que ahora es de unos $130.000 por hogar, incluyendo las hipotecas. La deuda de los hogares se disparó, y eso nos lleva a la financiarización, que tiene que ver con unas instituciones financieras lanzadas a sostener las deudas de los hogares de gente trabajadora cuyos ingresos han dejado de crecer. Y empieza por la respetable clase trabajadora, pero más o menos hacia el 2000 empezás a encontrar ya con hipotecas subprime en circulación. Buscas crear un mercado de modo que las entidades financieras se lanzan a sostener el financiamiento por deuda de gente prácticamente sin ingresos. Bueno, todo esto nosotros lo hemos visto. Indudablemente que la pandemia genera una situación nueva. Obviamente Harvey no la podía contemplar, ninguno de nosotros podía contemplarla. Y hoy la situación muestra que hay pérdida de puestos de trabajo, miles y miles, y diríamos millones de pérdidas de puestos de trabajo en el mundo. Es decir, el neoliberalismo no le garantiza hoy menos que nunca, el trabajo a nadie, a nadie. Y puede haber legislación que prohíba los despidos, como existe acá, y está muy bien que exista. El decreto de necesidad de urgencia 329, me parece bárbaro, extraordinario, pero estamos viendo empresas que no lo cumplen, y en especial las grandes empresas. Vemos la actitud del Grupo Techin, yo escribí sobre esto, ¿no? Cuando el Grupo Techin se resiste a esto, y termina, llegando a un acuerdo con 1.450 trabajadores de la construcción, pagándole monedas, pagándole los gastos de vuelta a su casa, en definitiva, porque eran gente que estaba en Neuquén, era gente que estaba en obras realizadas por Techin en el sur. Entonces, acá el problema siempre va a ser de relación de fuerzas. Y la relación de fuerza hoy no nos es favorable. Y no nos es favorable parece por dos razones fundamentales. En primer lugar, ustedes ven que la derecha se moviliza. Pero se moviliza porque no tiene el mayor respeto por las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Por otra parte, no les interesa que esto tenga éxito. ¿Qué es lo que quiere la burguesía? ¿Qué es lo que quiere la gran burguesía? La gran burguesía lo que quiere es lo que quiso hacer también en Italia y en otros países de Europa. Quiere que la gente vuelva a trabajar. Y vuelva a los mismos ritmos de trabajo, aunque se contagie, aunque se muera. Porque en definitiva, lo que quieren es el debilitamiento mayor de la clase trabajadora. Esto es lo que quieren. ¿Qué pasó en la Lombardía? ¿Qué hizo Techin en Lombardía? Que tiene otro nombre, Tenaris. En la Lombardía. Recuerden esto, recuérdenlo, porque a veces nosotros por ahí, a lo mejor por ahí no encontramos la respuesta frente a las críticas que se hacen a la cuarentena y todas las pavadas que se dicen, que tenemos que escuchar a veces. Yo no las escucho directamente, pero toda esta idioteces que escuchamos y que a mucha gente por ahí le puede llegar a convencer, como que son actitudes autoritarias y todo lo demás. ¿Saben lo que hicieron en Bérgamo? Una ciudad hermosa, que tuve la suerte de conocer, o sea, tranquila, de gente trabajadora, muchos metalúrgicos. Forzaron la situación de manera tal que aun cuando en otros lugares estaban en zona roja, hicieron todo lo posible para que la declararan zona amarilla, a los fines de ¿qué? De que los trabajadores fueran a trabajar. Consecuencia de eso fue que en la primera etapa, ya para el mes de marzo o el mes de abril, la cantidad de víctimas, la cantidad de infectados y la cantidad de muertos en Bérgamo fue impresionante. Fue impresionante. Fueron miles y miles.
Bueno, pero esta montaña de muertos a la burguesía no le interesa. No le interesa, al contrario, es lo que quieren hacer acá. Es lo que quieren hacer acá. Y por otra parte, ellos piensan, cuando ellos hablan de abrir la economía, ya sabemos de qué están hablando. Están hablando de volver a las condiciones anteriores. Que la gente vuelva a trabajar 10, 12 horas y que haga horas extras, porque eso termina debilitando a la clase trabajadora. Algunos dirán que la clase trabajadora se debilita porque no puede salir a la calle y no puede manifestar. Indudablemente que eso es un factor negativo, porque en otras condiciones hubiéramos salido a dar respuesta a las provocaciones de la derecha. Hoy no lo podemos hacer, al menos por ahora. ¿Qué ocurre? Mucho peor va a ser si la burguesía pretende que los trabajadores vuelvan a trabajar en las mismas condiciones de antes. Y esto me parece que nos proyecta hacia la necesidad de prefigurar lo que va a ser la pospandemia. Y lo que va a ser la pospandemia depende de lo que hagamos durante la pandemia. Por eso planteo la necesidad de luchar por la reducción de la jornada de trabajo sin reducción salarial. Nosotros sabemos que hay trabajadores que en este momento han logrado una jornada de trabajo menor, y los compañeros del subte en particular. Me refiero a los compañeros del subte. Los compañeros del subte están haciendo un trabajo internacionalista muy importante por la reducción de la jornada de trabajo. Digo internacionalista porque han conformado una internacional de los sindicatos de metro de gran parte de América Latina y de Europa, y están llevando a nivel internacional estas reivindicaciones de la clase trabajadora. Y yo creo que esto ya, la lucha por las 6 horas que ustedes habrán conocido hace ya un cierto tiempo, no se llevó a cabo como se debía haber llevado a cabo porque se transformó en una especie de comisión en la que no había trabajadores, precisamente. Esto me recuerda mucho a lo que decía Lenin en el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, cuando decía, bueno, hay algunos que quieren constituir sindicatos y agrupaciones revolucionarias. Bueno, sí, con gente muy joven, con gente, dice, ¿no? Gente muy joven, gente muy, muy capaz, intelectuales, etcétera, etcétera. ¿Saben cuál es el problema? Esos sindicatos carecen de trabajadores. Entonces, hoy me parece que se da la posibilidad de que los trabajadores sean parte de este debate. Si no lo fueron antes, en 1998, 1990, en 2000, y yo creo que lo pueden ser ahora. Y creo que es una cuestión fundamental, porque frente a lo que la burguesía pretende, que es que se vuelvan a las jornadas de trabajo extenuantes, agobiadoras, peligrosas, que generan accidentes, enfermedades psicofísicas, nosotros tenemos que oponer la idea de que cuando se vuelva a trabajar, y en la medida que se vuelva a trabajar, se van a trabajar hasta 35 horas semanales. ¿Cómo se puede hacer esto? Y se puede hacer a través de la vía de los hechos. Porque la vía de los hechos a veces anticipa, como pasó con la lucha por las 8 horas. La lucha por las 8 horas, obviamente que las clases dominantes no querían las 8 horas. Costó vidas. Pero la lucha por las 8 horas, la lucha internacional por las 8 horas fue fundamental. Y fue fundamental para que el movimiento obrero no se debilitara más. Y acá tenemos un movimiento obrero debilitado en todo el mundo. En todo el mundo, en todo el mundo, no acá, no solamente acá. Quizá acá no tanto. En el resto del mundo sí. Y no es un problema solamente de afiliación. Porque acá tenemos un alto nivel de afiliación. Esto no significa que el movimiento obrero sea muy combativo por eso. En realidad, de lo que se trata
es de que el movimiento obrero juegue el papel que debe jugar en los centros de trabajo, a nivel nacional y a nivel internacional. Y también en la constitución de alianzas con otros sectores, porque la clase trabajadora sola, aislada, no está en condiciones de poder, y menos hoy, en condiciones de poder aportar a los cambios profundos en dirección hacia una sociedad más justa. En realidad, la clase trabajadora tiene que dirigir los frentes, los agrupamientos, tiene que dirigir a otros sectores sociales. En una conversación con Andrés, justamente, el otro día, hablábamos de en qué medida se había olvidado el tema de la alianza con el campesinado, y en qué medida el partido había dejado, ya desde hace muchos años, vamos a tratar de imaginarnos por qué. Porque, digamos, el tema del trabajo en el campo, es decir, acá en la Argentina, en nuestro país tenemos, no diría un alto porcentaje de trabajadores agrarios, pero sí, los tenemos. Sin embargo, los trabajadores agrarios siguen en Guatre, en el peor de los sindicatos, cuya dirigencia, no hay una dirigencia más traidora que esa, la más traidora del país, la de Momo Venegas, y no pudimos cambiar esa correlación de fuerza, no pudimos aportar, y en algún momento digamos que sí lo hicimos. Si nos remontamos a la década del 50, sí lo hicimos. El 50, el 60 también. El trabajo en el campo se abandona el concepto de reforma agraria, la necesidad de la reforma agraria, la necesidad de la transformación rural, y la necesidad también de vincularnos con los movimientos del campesinado pobre. Existe, y a veces están aislados, existe en Santiago del Estero, existe en el norte de Córdoba, existe en Salta, existe en Formosa. Es decir, la articulación entre la clase trabajadora y esos sectores del campesinado son fundamentales. Yo en la provincia de Santa Fe tenemos, en el norte de Santa Fe, bueno, en su momento, fue el lugar donde más se desarrollaron las ligas agrarias. Las ligas agrarias sufrieron la represión de la dictadura, y no se pudieron reconstituir. Entonces, pensemos en eso. Tenemos una ley que es la 26727, que de alguna forma actualizó el régimen para los trabajadores rurales. Una excelente ley. Miren, ¿cómo será de importante? De alguna manera recupera todo lo que tenía el Estatuto del Peón, el viejo Estatuto del Peón de 1944, del Perón, pero avanza más todavía. Fíjense que establece una jornada de 44 horas semanales, cuando a nivel nacional tenemos las 48 horas todavía de 1929, la ley 11544. Y además prohíbe expresamente la tercerización en el campo. ¿Ustedes eso lo sabían? Bueno, miren, si no lo sabían, la mayor parte de la militancia lo desconoce. Y creo que hay algo peor todavía. El RENATEA, mejor dicho, el Registro Nacional de Trabajadores Agrarios, creado por Cristina, en ese momento, estoy hablando del 2011, bueno, se nutrió de militantes. Pero cuando el gobierno de Macri arrasó con eso y transformó el RENATEA nuevamente en el RENATRE, un organismo corporativo, donde están Guatre, la Sociedad Rural, la Federación Agraria, y donde ellos manejan un registro no manejado por el Estado, manejado por ellos mismos. Cuando se volvió a eso, previo fallo de la Corte, que fue una especie de regalo de Navidad
para el macrismo, que ya había ganado las elecciones. Fue un regalito de Navidad. ¿Eh? Jorge. Bueno, perdóname que me extienda. Sí, sí. El tema fundamental acá es el hecho de que los propios militantes que estaban en el Renatea no supieron defender esta conquista y cayeron sin pena ni gloria. Más allá de que hubo compañeros que que libraron unas batallas absolutamente desconocidas, ¿no es cierto?, pero muy importantes en el campo, ¿no? Mientras duró eso. Pero después, bueno, lamentablemente se perdió y nadie hoy habla de la necesidad de recuperar eso, y nadie hoy, que yo sepa, a lo mejor sí se está construyendo mucho, de construir sindicalismo en el ámbito rural. Sí, disculpa. Sí, No, la verdad que interesantísimo todo, creo que abrís un montón de frentes de discusión en ese sentido. Esperemos poder abordarlo y profundizar por ahí alguno más en relación a las preguntas que vayan surgiendo. Pero bueno, ahí Noé tenía una consulta en relación a lo que vos manifestabas al principio, sobre las posiciones también que hay en relación a algunas transnacionales que operan en el país y que, bueno, también trae algunas complicaciones para todo lo que es el laburante, ¿no? Dale, Noé. Sí, Noé. Bien, retomo un poquito el tema del decreto que firmó, el decreto presidencial, a favor de los empleados para evitar suspensiones y despidos, sí. Y que obviamente, bueno, por lo menos acá en Rosario no se está respetando, principalmente en las transnacionales. Tenemos una empresa muy grande como Casino Club que solamente está pagando un 25% del sueldo y apretando a los empleados, diciéndole de que en el caso de que el Estado no le indemnice el 50% restante, ellos van a dejar de pagar el sueldo directamente. Eso por un lado. Después está Sideco, que está haciendo prácticamente lo mismo, y están trabajando o sea, en el caso de Sideco sí están trabajando de manera normal. Ellos no redujeron el personal, pero la producción sigue siendo la misma. No así Casino Club, por ejemplo, que tiene cerradas sus puertas, pero que obviamente no pudo, no creo que el dinero que ha entrado en el tiempo que ellos estuvieron abiertos, no les permita seguir abonándole el sueldo a los empleados. Bueno, yo creo que ahí hay una clara violación de las normas vigentes, del DNU, de todas las normas dictadas como consecuencia de la pandemia, de las normas de emergencia. Lamentablemente, existe el pacto firmado por la UIA y la CGT, y la cúpula de la CGT. ¿Qué determina ese pacto? La posibilidad de que a aquellos trabajadores y trabajadoras que están en estado de aislamiento, en virtud de la pandemia, se les pague un 75% de su salario. Este pacto notoriamente ilegal, absolutamente ilegal, y además contradictorio con el propio DNU de Alberto, el 297, artículo 8, que dice que a los trabajadores que estén en aislamiento se les pagará íntegramente el salario que percibían y el que tuvieran que percibir en actividad. O sea, lo mismo. Ustedes saben, a la burguesía le molesta tener que pagar lo mismo al que trabaja que al que no trabaja. El capitalismo vive de la plusvalía. Es así. Entonces, lo primero que te dicen, ¿pero por qué yo tengo que pagar? Que pague el Estado. Es decir, que paguemos todos, en definitiva. Que paguemos todos. O sea, que nosotros, que la población argentina y los propios trabajadores terminen subsidiando a la burguesía. Eso es lo que quieren. ¿Por qué acá ocurre eso si en otros países no ocurre? En Brasil no hay nada. No hay nada. El Estado no se hace cargo de nada. No solo que muere la gente, sino que también muere de hambre. Porque el Estado no se hace cargo de nada. Acá lo que pretende es que el Estado se haga cargo de todo. Así que este acuerdo
y su renovación por parte de la UIA y la CGT es muy grave, es una grave violación de los derechos laborales y del propio DNU 297 de Alberto. Lamentablemente el Ministerio de Trabajo lo avaló. El Ministerio de Trabajo de la Nación lo avaló. ¿Y qué hacen? Por supuesto que hacen las empresas. Hacen esto y mucho más. Porque de alguna manera le han abierto las puertas para que puedan apretar más todavía. Y con el temor que hay a perder el trabajo, con el temor que tiene la gente de perder su trabajo, logran, incluso pagando menos. Encima, el 50% que se hace cargo del Estado, sí, claro, le pagan el 25%, es así, Noelia. Le pagan el 25%, porque el Estado se hace cargo del 50%, del 75%. Y en algunos casos lo están haciendo, lo hacen, de acuerdo a los pactos firmados por algunos sindicatos, con el personal en actividad. No hay ninguna ley que establezca que el personal en actividad se puede pagar el 75%. Lo único que sí se dice es que, de acuerdo a un artículo 223 bis de la Ley de Contratos de Trabajo, se permite realizar acuerdos entre trabajadores en forma colectiva o en forma individual ante el Ministerio de Trabajo con respecto a los salarios pagados durante una suspensión, en una suspensión que se alarga en el tiempo, pero no para aquellos que están trabajando. Eso no, los que están trabajando tienen que cobrar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que se pueda, de que se legalice eso. Por lo tanto, aquellos trabajadores que están sufriendo estas condiciones de trabajo tienen todo el derecho del mundo a rebelarse, a reclamar, y a reclamar gremialmente y a reclamar también judicialmente. No sé si quedó algo, Noelia. No sé No, súper claro. Ya le digo, y esto también me trajo otra pregunta, que era, en este caso, muchos también de los compañeros que están trabajando han generado otros subempleos, porque han salido a trabajar de manera en negro, digamos, por decirlo, para poder solventar los gastos, y esto también queda totalmente fuera de lo que es la ley, obviamente. Y en muchos casos se ha generado hasta jornadas de 12 horas laborales que le traen problemas y que no pueden, o sea, no dejan por un lado el trabajo que están manteniendo en este momento porque la empresa los tiene tomados de manera en blanco, digamos, legal, y por otro lado ellos con un 25% más lo que le deposita el Estado, o incluso hay meses en los que no le han depositado ese 25% y que solamente han recibido lo del Estado, no pueden solventar ni llegar a fin de mes. En ese caso, ¿hay algo previsto o no hay nada tampoco para ellos como para poder ayudar de alguna manera? No, lo previsto, yo impugnaría esa rebaja que le hacen del sueldo. Yo lo impugnaría ante el Ministerio de Trabajo y si no, el Ministerio de Trabajo no les diera, no atendiera al reclamo, iría a la justicia. No cabe otra posibilidad. No cabe otra posibilidad. Así como los despidos. Cuando se producen los despidos, no hay que aceptar la indemnización. Si vos querés volver al trabajo, y hay que plantear la nulidad de los despidos. O sea que, de alguna forma, la justicia, que funciona mal, no voy a decir que funciona bien, ha ordenado la reincorporación de trabajadores despedidos en este marco. Y ahí no hay diferencia, no hay diferencia entre trabajadores metalúrgicos, trabajadores del cuero o trabajadores de la construcción, aun cuando los trabajadores de la construcción no tengan indemnización. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Donde la ley no distingue, no tenemos que distinguir, nos enseñaron cuando ingresamos a la facultad. Donde la ley no distingue, no tenemos que distinguir. La ley no hace diferencia entre el trabajador de la construcción, servicio doméstico, trabajador de primera y trabajador de segunda o de cuarta. No, la ley no hace esa diferencia. El decreto, el DNU 329
si mal no recuerdo, de abril, sí, de abril de este año, ese decreto de necesidad de urgencia establece la prohibición de todos los despidos sin causa, es decir, con causa te pueden despedir, claro, sin causa o por causa de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador. Esos despidos están prohibidos. Están prohibidos. O sea que en caso de que se produzcan, hay que resistir los despidos, y yo diría, desde el punto de vista gremial, exigir al sindicato que se ponga a la cabeza de la lucha, y si no, llegado el caso, plantarse frente a la empresa, Tal cual, bueno, ese es uno de los principales temas hoy en día, ¿no? Como dice la compañera, estamos, por más que haya un decreto, todavía hay suspensiones, cesiones o despidos, digamos, que se siguen efectuando, y bueno, depende también de cada lugar cómo se afrenta para poder impedirlo. Jorge, ahí también la compañera Orne, de allí de la provincia de Santa Fe, también tenía una consulta en relación a todo lo que comentaste recién. Sí, sí. Hola, Jorge. ¿Cómo te va? Bien. Un poco saber, bueno, cómo analizaba este contexto, pero nuestro gobierno hoy se encuentra con el desafío de atender la crisis que dejó el macrismo, si ve una salida a corto plazo. ¿Cómo lo analiza, digamos, un poco? Recién hablamos del panorama, pero ¿cómo ve una salida a corto plazo? Yo creo que salida a corto plazo no va a haber. Yo creo que hay varias cuestiones que se están abordando simultáneamente, o por lo menos yo pienso que se tendrían que abordar simultáneamente. Una de ellas es el tema de la deuda, externa, los acreedores privados. Personalmente pienso que ya a esta altura no se puede aceptar más presiones. Es decir, el gobierno ha dicho la última palabra, llegamos hasta aquí. No podemos comprometernos a más, que por otra parte es injusto, ¿no? Pero bueno, el criterio de justicia aquí no interesa en estos casos. Simplemente que no podemos responder. Entonces, basta de extorsión. Extorsión no. Eso en primer lugar. Segundo, el impuesto a las grandes fortunas. Y yo no hablo del impuesto a las grandes fortunas. Yo creo que nuestro planteo debe ser la necesidad de reformular totalmente el sistema tributario. El sistema tributario regresivo que tenemos en Argentina, donde es el único país del mundo, debe haber otros, ¿no? Debe haber otros también, pero por lo menos nada que ver con lo que hemos visto en Europa. El sistema tributario argentino es profundamente regresivo, se basa fundamentalmente en los impuestos indirectos, ¿sí? En los impuestos que paga el pueblo. Es el pueblo el que sostiene esto. Es el pueblo el que sostiene el Estado, y no precisamente la burguesía. Acá la burguesía está acostumbrada a no pagar impuestos, a evadir, no solamente a evadir, sino a pagar lo menos posible. La oligarquía terrateniente, la burguesía rural, la burguesía industrial, se queja de los impuestos, pero no pagan ni la quinta parte de lo que paga un burgués alemán, un burgués francés, un burgués italiano. Entonces, mientras no reformulemos ese sistema, el sistema impositivo, vamos a seguir igual porque, lamentablemente, el pueblo sigue sosteniendo el esfuerzo, porque ¿de qué depende el Estado? Y depende, por supuesto, de las contribuciones, de los impuestos, del sistema impositivo. Ahora, si el sistema impositivo se ha edificado sobre los impuestos indirectos, y no se puede, porque este es uno de los temas tabú en la Argentina, ¿no? Hay varios tabúes en la Argentina. Yo marco 3, podrían ser 4. Uno, bueno, es el sistema impositivo, la propiedad privada, ¿no? Porque enseguida te salen con la propiedad privada. Y, no se está afectando la propiedad privada. Uno es la tierra. La tierra no se puede tocar. No hablemos de reforma agraria, no, hablemos de un impuesto, nada más. No se puede tocar.
Cuidado, esto no pasa ahora. Le pasó a Cámpora también, cuando el impuesto a la renta potencial de la tierra lo quiso imponer, y había fuerza para hacerlo. Se opusieron inmediatamente, y dentro del Frejuli hubo voces en contra del impuesto a la renta potencial de la tierra, que era un impuesto justo. No era sacarle la tierra a los terratenientes, no era la expropiación, era impuesto a la renta potencial de la tierra. Bueno, eso no se pudo lograr. Recordemos lo que pasó en el 2008, con la famosa 125, que no fue la 125, porque lo que se llevó al Congreso fue una 125 reformulada, con amplios beneficios para los pequeños productores. Y bueno, no se aprobó, no se puede tocar, la tierra no se puede tocar. Otra cosa que no se puede tocar es la justicia. Vamos a ver qué pasa. Bueno, este es uno de los temas que yo estoy siguiendo, es decir, ¿qué pasa con la justicia? Pero ¿qué pasa con la justicia en todo el país? No qué pasa con Comodoro Pi solamente. A mí no me preocupa solamente Comodoro Pi, aunque es la demostración más palpable, digamos, de cómo el gobierno de los jueces, alguien lo dijo, no sé, me acuerdo quién lo dijo, pero el gobierno de los jueces es el peor gobierno que existe. No hay nada peor que el gobierno de los jueces. ¿Y por qué el gobierno de los jueces es lo peor? Algunos dirían, no, los jueces saben, los jueces son justos, los jueces no tienen partidos políticos. Mentira. Todos los jueces hacen política. Todos. No hay jueces apolíticos. Aparte del apoliticismo no existe. Pero por otro lado, el Poder Judicial es el más antidemocrático de todos los poderes que existen. Porque, en primer lugar, no lo elige el pueblo. No lo elige el pueblo. Lo selecciona un consejo de la magistratura y lo designa el gobernador o lo designa el presidente, con acuerdo del Senado. Con acuerdo del Senado, por supuesto. Pero no lo vota nadie. Y esa gente va a tener plenos poderes para resolver, en definitiva, si una ley es constitucional o es inconstitucional. Si nosotros seguimos aceptando eso, estamos locos. Porque quiere decir entonces que la posibilidad de un gobierno popular va a estar condicionada a la conformidad de los señores jueces. Porque esa es la batalla que vamos a tener. Vamos a aprobar una reforma judicial, perfecto. Los jueces afectados se van a levantar contra esa reforma judicial y van a plantear ante sus mismos pares que se declaren en constitucionalidad amparos, ¿no? Amparos absolutamente, pero absolutamente ilegales, porque en realidad vos no se puede admitir en una democracia que el Poder Judicial tenga en vilo a un gobierno que tiene que gobernar, que fue votado para eso, fue votado para gobernar, fue votado para transformar el país, fue votado para mejorar las condiciones o para solucionar en parte al menos el desastre que nos dejaron. Y no van a querer, no lo van a querer permitir. Van a poner palos en la rueda. Otra de las cosas que no se puede transformar, otro tabú. Los medios de comunicación y la concentración de los medios. Se confunde, otra confusión más, confundir libertad de prensa con libertad de empresa. Nosotros bien sabemos que no es lo mismo. Y acá lo que se protege es la libertad de empresa. Entonces, pregunto, ¿vamos a volver a la ley de medios? La ley de medios que fue liquidada por un decreto de Macri. ¿Vamos a aceptar eso? ¿Vamos a seguir aceptando eso? ¿Vamos a seguir aceptando que los medios estén concentrados de la manera en que lo están en el país? Bueno, ese es otro de los tabúes. Totalmente, coincido en eso, ¿no? Hay una serie de cuestiones que son estructurales y que creo que también se vinculan a lo que vos planteabas al principio, que es fundamental. Existe una necesidad muy fuerte de generar también esas condiciones objetivas y subjetivas, esa correlación de fuerza para también poder avanzar
en todos esos planos. Pero hay un tema que quiero traer también a uno de los debates que son súper actuales, y que pareciera también que lo podríamos enumerar, ¿no?, dentro de estas cuestiones de los tabúes. Y bueno, se relaciona, vos mencionabas bastante el tema del campesinado, el tema de la burguesía rural, agraria y demás. Ahí Florencia, la compañera de Capital, también quería consultarte en relación sobre todo a todo el caso de Vicentín, ¿no? ¿Cómo estás viendo esto? Ahí le cedo la palabra a Florencia Díaz Prati. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge. Hola, ¿cómo te va? Bien. No, te estaba escuchando y la verdad es que se desprenden 1000 temas de todo lo que estás hablando en relación de lo que veníamos charlando. Quizás mi pregunta tenía más que ver con cómo veías Vicentino, cuál sería el camino a partir de la intervención judicial que cayó o volvió a restituir el viejo directorio en Vicentín, y digamos, en relación, por un lado, cuál es la correlación de fuerzas que necesitamos hoy para poder dar vuelta esta batalla y poder ganar efectivamente Vicentín como parte del Estado, teniendo en cuenta que en la pospandemia también es una herramienta fundamental con el tema de la soberanía alimentaria, o sea, poder conservar el trabajo de un montón de trabajadores que dependen de Vicentín y de los pequeños y medianos productores que también están, digamos, sostenidos o que también están vinculados a lo que fue Vicentín y que también quedaron colgados después de que la empresa presentó la quiebra. Pero también se relaciona con la justicia porque precisamente fue un juez el que bloqueó la posibilidad de la expropiación, poniendo, digamos, restituyendo al viejo directorio, y bueno, y a partir de ahí se trabó todo lo que se venía avanzando en este sentido. Pero bueno, digo, ¿cómo la ves vos con esto? ¿Y cuál considerás que podría ser el camino a seguir en este contexto? Mire, en primer lugar, la decisión, contrariamente a lo que opinan algunos, y algunos compañeros incluso, y algunos periodistas, yo no creo que haya sido un error haber planteado en el decreto de necesidad de urgencia 529, si mal no recuerdo, la intervención y la posibilidad de enviar un proyecto de expropiación al Congreso, por causa de utilidad pública. Y esa intervención judicial, esa intervención estatal, esa intervención ordenada por el presidente de la Nación en un decreto de necesidad de urgencia, implicaba desplazar el directorio. El desplazamiento total del directorio. Cuando los interventores se dirigieron al lugar, encontraron una oposición evidentemente organizada por la empresa, tendiente a demostrar que eso era un atropello, y etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, se dijo también en algún momento que era un error porque desconocía la existencia de un concurso preventivo de acreedores. La empresa estaba en concurso, como consecuencia de lo que llamaron en su momento ellos mismos el estrés financiero. ¿Qué estrés financiero? Fue la operación saqueo que realizaron. Ya, esto se está viendo, pero bueno, digamos, el objetivo era justamente desplazar a todo el directorio. Ahora, esto se contradice con el estado de concurso de acreedores en que se encontraba, y bueno, de alguna manera sí, pero en este conflicto de poderes que se da, porque acá yo creo que eso es lo que no se vio, que esto es un capítulo más de la lucha de clases, Esto es un capítulo de la lucha de clases. Cuando vos aprobás una ley, o cuando dictás un decreto como este, y vos tenés que atenerte a las consecuencias, porque tenés que saber que lógicamente que va a generar oposición. Por eso cuando Alberto dice,
Y yo no pensé que, no pensé, por supuesto que los enemigos se iban a oponer. Ahora, lo grave del caso es que los que estábamos de acuerdo con ese proyecto, en un primer momento, no es que no lo apoyamos, no nos movilizamos. Y yo creo que eso implicaba una movilización, aún desafiando esta situación, ¿no? Esto había que acompañarlo con movilización. Los trabajadores estaban en desacuerdo. No, los trabajadores no estaban en desacuerdo. La burguesía estaba en desacuerdo. Los delincuentes estaban en desacuerdo. Y por supuesto aquellos que viven que de alguna manera sosteniendo ese clima rural, semi-esclavista, semi-feudal, que todavía rige en estos lugares del norte de nuestra provincia, iban a salir, por supuesto que iban a salir a la calle, claro que iban a salir a la calle. Ahora, en ese momento, los nuestros no estuvieron. Los interventores estaban solos. Ni la Policía Federal estaba para protegerlos. Ni la Policía Federal. Yo hubiera mandado a la Policía Federal, la Gendarmería y todo lo que tengo. Y por supuesto los compañeros. Porque esto es así. Esto es así. En cualquier lugar del mundo. Esto no es no sé, como decía Mao. Mao decía, la revolución no es servir un banquete. Bueno, esto menos que menos. Esto no es la revolución, pero es una medida revolucionaria. Para nuestro país es una medida revolucionaria, porque precisamente se está tocando otra de las cosas que evidentemente son intocables, otro tabú más, el comercio exterior. El comercio exterior y los puertos tienen que seguir en manos privadas. Esa es una ley que nos dictaron, ¿saben cuándo? Primero, en la dictadura, y se reafirmó en los 90 con Menem. Se afirmó en los 90 con Menem. Desde entonces tenemos puertos privados y el comercio exterior en manos de las multinacionales. Vicentín es una multinacional más. No nos engañemos, y es inaguantable esa propaganda cuando hablan de la familia. Acá un periodista de Rosario habló de la familia, que estaba preocupado por la familia. ¿Qué familia? Acá la familia no importa, ¿no? ¿De qué familia estamos hablando? Salvo que hablemos de las familias mafiosas. Desde ese punto de vista puede ser. Pero Vicentín dejó de ser, si alguna vez lo fue, dejó de ser hace muchos años, era una empresa familiar. Obtuvo de Onganía la cesión de tierras, allá por el 68. Después, como consecuencia de la dictadura, o sea, siempre fueron deudores que no pagaron. Nunca pagaron, jamás pagaron. Jamás pagaron. Cuando Cavallo nacionalizó la deuda externa de los privados, ellos estaban incluidos. Ellos estaban incluidos también. Y se fortalecieron durante todos estos últimos 4 años. Y bueno, terminaron haciendo lo que hacen todos, en definitiva. Pensando que la impunidad iba a continuar, y bueno, hicieron todo lo que pudieron. Y por supuesto que cuando se perdió la elección, cuando ellos perdieron la elección, y bueno, apuraron todo como para terminar de saquear todo lo que podían. Y además hay otra cuestión que me parece que no podemos dejar de lado. La cuestión de Glencore. La cuestión de la multinacional suiza, que es parte, digamos, de la empresa dominante aquí. No nos engañemos, esto no es Vicentín solamente. Acá está Glencore con sede en Ginebra. Bueno, a Glencore le vendieron Renova, parte de Renova, la empresa, digamos, más importante que tenían, ¿no? Estos muchachos. Y el objetivo me parece que es seguir vaciando, que no quede absolutamente nada, y que los acreedores cuando quieran cobrar se encuentren con que hay un montón de fierro viejo que no vale nada. ¿Entienden? Porque esa es la cuestión. Y los concursos preventivos a veces sirven para eso. Los concursos preventivos, no las quiebras, sino el concurso preventivo implica que el directorio sigue administrando, puede haber veedores, y fíjense que el juez de Reconquista los termina designando a los interventores designados por el presidente como veedores en el marco de una quiebra. Esto es ridículo,
es ridículo de todo punto de vista. Los interventores no debieron haberlo aceptado, y el presidente no debió haberlo aceptado, porque si vos lo nombraste como interventor, son interventores y dependen del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Cómo vas a permitir que un juez de la provincia viole expresamente una medida que es ley? Que es ley, porque el DNU es ley. Aparte no fue desconocido por el Congreso. Entonces, mi opinión personal es que no se puede seguir pensando en que se va a lograr algo a través de la justicia provincial y de este juez, del juez Lorenzini. ¿Por qué? Porque Lorenzini es un peón más de Vicentín. Lorenzini es uno más. Está jugando el partido de Vicentín. Por otra parte, estuvo en el Banco Nación, en la época estaba González Fraga, esto también es sabido. Pero aun cuando no fuera así, la estructura de la ley de quiebra que heredamos del menemismo, con algunas reformitas que hicimos, no nos permite. O sea, si vos te metés dentro del procedimiento concursal, no llegás absolutamente nada, porque el procedimiento concursal existe, y las quiebras existen, justamente para que los bancos se queden con todo, para que los grandes grupos se queden con todo. ¿Para qué existen las quiebras? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de quiebra que tenemos nosotros, que son de carácter liquidativo, que termina con las fuentes de trabajo? ¿Ustedes saben cómo es en Europa? En Italia, por ejemplo, se separa la empresa de la sociedad. Es decir, desde este punto de vista, una quiebra no significa la destrucción de la fuente de trabajo. Y el comité de empresa de los trabajadores también es parte de los nuevos administradores de la empresa. Es decir, a lo mejor, si el tipo cometió delito, si el dueño cometió delito, va a la cárcel. Y se separa el dueño de la empresa. La empresa es un bien social, se considera así. El dueño, bueno, tendrá derechos, pero si quebró, se acabó, perdió la administración de la empresa. Acá no, acá el objetivo es liquidar. Es la ley 24522 de la época del menemismo también, que todavía la tenemos, que no la cambiamos, porque tendríamos que tener una ley de quiebra que asegure que en estas condiciones los puestos de trabajo no se van a perder. Y que la quiebra es, bueno, de alguna forma los compañeros que están en las cooperativas, los compañeros que han continuado la producción, a partir de la reforma que se hizo de la ley de quiebra en la época de Cristina, que fue muy buena, pero que no es suficiente, que no cambia la esencia de la ley, bueno, permitió que estos compañeros pudieran iniciarse en la autogestión y salvar fuentes de trabajo. Hay muchos que están todavía en eso, ¿no? Pero bueno, esa es la cuestión. Yo lo que vuelvo a esta cuestión. Para mí, en el marco de la ley de quiebra no hay solución alguna. No hay solución alguna. La ley de quiebra no está pensada para esto. No está pensada para estos casos. Acá hay que insistir con la expropiación. No queda otro camino. Ahora están hablando de un fideicomiso. Un fideicomiso que dicen que la empresa va a aceptar. ¿Qué significa esto? Que ellos van a ser parte todavía, encima de que han cometido estos delitos y de que han estafado, no han estafado a todos. Y además, lo que ya sabemos, ¿no? Que ya sabemos que no lo hacen ellos solamente, lo hace Cargill, lo hacen las demás empresas también. La cuestión del comercio de granos en negro, la cuestión bueno, lo que ya sabemos, lo que sabemos que ocurre en este terreno, ¿no? Por otra parte, yo creo que la intervención en lo posible tendrá que alcanzar todas las empresas, y no solamente Vicentín de Avellaneda, sino también todas las empresas vinculadas al grupo económico. Por eso me parece que en este sentido tenemos que tratar de aplicar una teoría una teoría jurídica, que es la teoría de Disregard, que implica que frente a una situación como esta, tenemos que extender la situación, tenemos que extender la responsabilidad
a la totalidad de las empresas que pertenecen al grupo. Es decir, tenemos que rasgar el velo de la persona jurídica y extender la responsabilidad a todo el grupo económico. De eso se trata. Porque ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Qué es lo que los acreedores no van a cobrar? No van a poder cobrar. No van a poder cobrar. Entonces queda una alternativa, que es integrar a los acreedores, fundamentalmente a los trabajadores y a los pequeños empresarios, a la nueva empresa nacional, a la nueva empresa pública que se constituya. Porque creo que no hay salida por otro lado. Tal cual. Hacías referencia un poco también, ¿no?, al papel, ¿no?, que tienen que tener los trabajadores en esto, ¿no?, y la incidencia que también pueden tener no solamente las bases obreras, sino los propios trabajadores del sector. Ahí Andrés también tenía preparadas algunas preguntas en relación a la importancia, ¿no?, del papel del sindicalismo, del movimiento obrero. Así que bueno, ahí ya se prepara para consultarte un poco de estos temas, que hay un par de cuestiones. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto compartir este espacio con vos. Che, bueno, mirá, viste que siempre que el capitalismo entra en crisis, como bien manifestaste vos, se agudizan estas contradicciones. Nosotros estamos en un largo proceso de crisis que ahora, justamente con el tema de la pandemia, ha puesto a la luz las grandes contradicciones de clase, como bien manifestaste en el transcurso del conversatorio, ¿no? Una de las cuestiones que me parece central, teniendo en cuenta también la visión dialéctica, cuando lo nombraste a Mao, se me vino a la cabeza, él analizaba muy bien las contradicciones antagónicas y las no antagónicas, ¿no? Las no antagónicas que se producen tanto en el seno del sector económicamente dominante, como para hablar así, del bloque del poder conformado por los monopolios, las transnacionales, como las no antagónicas que se nos producen dentro del campo nacional y popular. Acá hay una discusión muy fuerte, en el cual ya la clase obrera se ha pronunciado, que tiene que ver con la ley de riesgo de trabajo, con la ART, ¿no?, que se está discutiendo ahora en el Congreso, acá en Santa Fe, y que de alguna manera pone en tela de juicio estas contradicciones no antagónicas en el centro en el seno del Frente de Todos, ¿no? Y también al descubierto la posición del Frente Cívico y Social, o sea, socialismo más radicalismo, que también son los que están impulsando esta ley en el Congreso, que venía de la época del macrismo. Por un lado quería preguntarte cómo veía esto, ahora que actual, que lo que se está discutiendo ahora en el Congreso de la provincia. Por otro lado, el tema del rol que juegan los sindicatos, porque hay que decir también, y hay que ser con esto, reconocer que el movimiento obrero santafesino ha pronunciado una movilización en favor de la expropiación de Vicentín. Lo mismo lo ha hecho la CTA. Hubo ese mismo 9 de julio una movilización allá en Avellaneda, y también acá hubo una caravana de autos a favor de la expropiación. O sea, el movimiento obrero de alguna manera está queriendo dar respuesta, teniendo en cuenta el contexto, ¿no?, de limitaciones que ya hemos hablado. Pero en este sentido también, ¿cómo ves la respuesta en contradicción también que se da de manera antagónica dentro del movimiento obrero? O sea, serían dos las preguntas. Una, el tema de la ART, cómo los ves, y otro, el tema de cómo ves la respuesta en relación a la unidad de la clase obrera para llevar adelante esta lucha. Con respecto a la mal llamada ley de ART, porque en realidad la ley de ART viene de la época del menemismo, la ley 24557, de 1995. Nosotros venimos luchando contra esta ley desde el principio. Pertenezco a la generación de los que iniciamos este combate, que lamentablemente no lo inició el movimiento obrero. Este combate contra la ley, votada por algunos representantes obreros en el Congreso, hay que decirlo también,
una ley perjudicial para los trabajadores, una ley que establece nada menos que el rol de prevenir y de reparar los accidentes y enfermedades del trabajo en manos de empresas privadas, en manos de sociedades anónimas, pertenecientes al capital financiero, como son las ART. Es decir, estas entidades son las que tienen a cargo un objetivo, una función que es propia del Estado. ¿Se entiende? Es decir, desde 1995, estas entidades privadas le han expropiado al Estado el derecho inalienable que tiene, de acuerdo a la Constitución Nacional y de acuerdo al artículo 14 bis, de prevenir y reparar los accidentes y enfermedades del trabajo. Esto es así, lamentablemente es así. Algunos no lo vieron en ese momento, por eso votaron a favor. Dentro del peronismo hubo sectores que avalaron esto, con el argumento, muchos argumentos, ¿no? Que iba a haber más prevención de la siniestralidad, que lo de siempre, ¿no? Que las empresas van a aportar, el Estado no puede acudir, si hay accidente van a pagar más, ¿no? Todo esto que ya sabemos. El Estado es muy burocrático, no puede atender esto. Y lamentablemente creo que si era mala la ley que teníamos anteriormente, que heredamos de la época de Alfredo Palacio, desde 1915, la vieja ley 9688, que digamos que cumplió un ciclo importante, ¿no es cierto? Y que había que modificar, obviamente había que modernizarla, pero no sustituirla por un sistema que trató por todos los medios de que las empresas no tuvieran responsabilidad por los accidentes. Les prohibió a los trabajadores accionar contra las empresas. Solamente podían hacerlo cuando había dolo del empresario. Yo recuerdo ese artículo, el artículo 39, felizmente declarado inconstitucional por la Corte de la Primavera kirchnerista, le llamo yo, y posteriormente derogado por la ley 26773, mandada al Congreso por Cristina. Pero bueno, eso estaba en la ley. Las comisiones médicas estaban desde el origen en la ley. No hay nada nuevo en esto. Sencillamente lo que se pretende a través de esta ley 27348, lo que llaman la ley de ART aquí, vulgarmente, que no es la ley de ART. La ley de ART es del 1995. Es el sistema que nos rige desde entonces. Todo el poder a las ART, nada al Estado. El Estado lo que hace es controlar a través de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y a través de comisiones médicas. A estas comisiones médicas, el macrismo le quiere dar el rango de obligatorias, que tienen que ser obligatorias. Hoy los trabajadores van a la comisión médica si quieren, y si no quieren van a la justicia de forma de dirección de ir a la comisión médica. Bueno, hoy nos quieren vender la idea de que esto es mucho mejor, porque la justicia anda mal, cosa que suscribo, sé que anda mal, y sé que demoran mucho los juicios. Pero, ¿con qué objetivo plantean esto? Plantean este objetivo con el sentido de darle la razón a las ART y de hacerle perder el tiempo a los trabajadores y de desalentar a los trabajadores en sus reclamos. Porque las comisiones médicas no les resuelven los problemas. No resuelven los problemas. Vos vas a una comisión médica porque entendés que tal enfermedad tiene que ver con el trabajo, la comisión médica dice, no, mire, esto en el listado no figura. En el listado de enfermedades, esa hernia que usted tiene, no, es una hernia rara. No tiene nada que ver con el trabajo. Chao, listo. O bien, vos tenés una incapacidad que considerás que es muy alta, del 30 al 40%, y la ART te quiere dar un 10%, vas a la comisión médica le da la razón a la ART. Le da la razón a la ART. ¿Y qué haces? Bueno,
podés recurrir a la justicia. ¿Te niegan el acceso a la justicia? No, no te lo niegan, pero de entrada te lo niegan. De entrada te lo niegan cuando te dicen que tenés que transitar obligatoriamente por un trámite ante esta comisión médica. ¿Y qué son las comisiones médicas? Porque tampoco se habla de eso. Fíjense, ¿qué es una comisión médica? ¿Que las comisiones médicas son asesoras? No, no son asesoras. ¿Las comisiones médicas son juntas médicas? No, no son juntas médicas. Las comisiones médicas son organismos de carácter administrativo, dependientes de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la Nación, que tienen carácter de tribunal administrativo. Son tribunales de jueces, son tribunales porque las resoluciones que dictan hacen cosas juzgadas administrativas. Y algo peor todavía que le agrega el proyecto de adhesión del gobierno. Dice, bueno, si pasan 60 días desde la resolución y el trabajador no acciona judicialmente, caduca el derecho. O se introducen hasta una caducidad que se da de patada con la ley nacional, porque la ley nacional habla de 2 años. 2 años, si en 2 años no haces nada, bueno, bien. Pero quiere decir que este proyecto de adhesión es igual o peor que la ley del macrismo. De alguna manera refuerza las consecuencias perniciosas para los trabajadores, coloca en manos de un tribunal administrativo de médicos que ni siquiera son funcionarios públicos. Porque vos me dirías, bueno, pero un tribunal administrativo está conformado por funcionarios públicos. Sí, pero no lo son. No tienen estabilidad los médicos que integran en las comisiones médicas. ¿Quién les paga los sueldos? ¿Se los paga el Estado? No. Los paga las ART. Las ART se hacen cargo de los gastos de las comisiones médicas. ¿Eso lo sabían? Bueno, esto es importante decirlo. Acá no es cuestión de que uno quiera los juicios, porque los juicios son buenos. No es que los juicios sean buenos en sí. Nadie va a la justicia porque le guste, sino porque no hay otra alternativa, porque por otra parte hay enfermedades que no se reconocen nunca. La mayor parte de las enfermedades vinculadas al trabajo no tienen reconocimiento legal y están subregistradas dentro de lo que es, digamos, el listado de enfermedades, a las cuales hay que ajustarse estrictamente, a las cuales se tienen que ajustar las comisiones médicas. Entonces es una pérdida de tiempo. Y en el peor de los casos, en el peor de los casos, puede llegar a desalentar totalmente el reclamo del trabajador. Es más todavía. Ustedes saben que la apelación ante la justicia puede tener 2 efectos. Un efecto suspensivo o un efecto no suspensivo de la resolución. En este caso, encima determina que el efecto no será suspensivo, mejor dicho, que el efecto va a ser suspensivo de la resolución. De manera tal que si vos no estás conforme con ese 10% que te quieren dar por un accidente, por una enfermedad determinada, y vos querés un 40%, vos no podés cobrar ese 10%, porque apelaste, tenés que ir a la justicia, entonces encima, es tan perverso esto, es tan perverso este proyecto, que realmente me da mucha bronca que los senadores lo hayan aprobado por unanimidad. Me da mucha bronca porque nosotros sabemos que todo esto responde a los intereses de las grandes empresas de la provincia, a los intereses vinculados a la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario, los intereses vinculados a la gran burguesía provincial, vicentina incluida, por supuesto, y a los intereses de las ART, que son parte del capital financiero y que son los que están más interesados en que esta ley se apruebe. Y además les voy a decir otra cosa, para los pequeños empresarios, para los compañeros pequeños empresarios, hay que decirles que de ninguna manera esto va a mejorar la situación de ellos. Y que no es cierto, que esto va a generar más puestos de trabajo. No es verdad, esto no es verdad. Los puestos de trabajo no se generan con leyes como esta.
con leyes que recortan derechos, con leyes que privan de derechos a los trabajadores, con leyes, por ejemplo, que recortan indemnizaciones. No, con esto no se logra nada. Con esto no se valora, esto se logra con política, con políticas desde el Estado. Entonces, desde ningún punto de vista nosotros podemos aceptar esta ley, este proyecto de adhesión a una ley inicua, a una ley que está en contra de los trabajadores, que discrimina a los trabajadores, porque ya sabemos que si vos tenés un accidente de tránsito en la calle, no tenés que ir a una comisión médica, podés ir a la justicia. Es decir, segundo, es una ley inconstitucional también, por el hecho de que somete a la provincia a una superintendencia de riesgo del trabajo de carácter nacional. O sea, que viola el federalismo también, viola el pacto federal. Y por último diría que esta ley viene a reforzar aún más el dominio del capital financiero sobre algo que es una función inalienable del Estado, que es el control, la prevención y la reparación de los accidentes de trabajo. Y por otra parte, digo, nadie puede ser privado del derecho que tiene cualquier ciudadano o ciudadana de ir a la justicia si algo le pasa, si algún problema tiene. Es decir, acá evidentemente esto es groseramente inconstitucional. Clarísimo, Jorge. La verdad que, ya lo decían antes también los compañeros, de cada respuesta se van desprendiendo muchos temas, pero bueno, también el tiempo nos corre, es tirano, como dicen. Y a modo un poco, bueno, obviamente agradecerte nuevamente por tomarte este rato para charlar. Y a modo de cierre, queríamos pedirte también de alguna manera desde el punto del derecho, del derecho laboral, alguna especie de recomendación, digamos, un poco haciendo un análisis de todo lo que has mencionado, de los distintos obstáculos que también se le presentan al movimiento obrero, al movimiento sindical en general, a los laburantes. ¿Qué se puede pensar en algún proyecto que sea superador para poder barrer con todos estos obstáculos, para que tengamos también de alguna manera la posibilidad de tener todas estas instancias mucho más democratizadas y que nos permita también avanzar en esa correlación de fuerza tan necesaria para que el campo popular y los laburantes se puedan empezar a parar de otra manera frente al capital, como vos decías, y que nos abra también ese horizonte de cara al futuro? Yo creo que la clase obrera, la clase trabajadora, tiene que superar la fragmentación que en este momento tiene. El sujeto clase está fragmentado. Lo ha fragmentado el capitalismo, lo ha fragmentado el neoliberalismo, más todavía. La versión neoliberal del capitalismo ha tratado de fragmentar por completo la clase. Bueno, por un lado tenés los permanentes, los temporarios, los tercerizados, los registrados, los no registrados, los que son reconocidos como trabajadores y los que no son reconocidos como trabajadores, pero bien sabemos que son trabajadores de plataforma, por ejemplo. El tema es que hay que luchar por la recomposición del sujeto de clase. Esto es una condición fundamental. Si no nos asumimos como clase, y no como metalúrgicos, no como judiciales, no como de la construcción, o como estatales, sino como clase. Esto es político. Esto implica la politización de la clase. Hay un grado relativo, no total, de despolitización. Yo creo que hay que superar esa despolitización y construir dentro de la clase una fuerza que sea de carácter revolucionario, anticapitalista, pero al mismo tiempo
que esto no implique la ruptura de la unidad necesaria de la clase trabajadora, piense como piense. Y a mí me parece que ahí está la cuestión, ¿no? Si no recuperamos, si no logramos recomponer el sujeto de clase, si seguimos fragmentados, divididos por estas cuestiones que son estructurales, que tienen que ver con el neoliberalismo, pero divididos también por distintas opiniones políticas, opiniones circunstanciales también. Yo creo que si no logramos eso, construir el clima necesario para que haya una unidad combativa de la clase, una unidad por la unidad misma no, la unidad combativa de la clase, para llevar adelante los proyectos que debe tener la clase, me parece a mí que, sinceramente les digo, mire, yo no veo programas como el de Huerta Grande, como el de La Falda, como los puntos de la CGT de los argentinos. Veo sí algunos intentos, he leído algunas cosas muy interesantes de los trabajadores jóvenes, de la juventud de la CTA, de los trabajadores. Un esbozo de programa que habría que enriquecer. Pero a mí me parece, yo no soy un fanático de los programas. Yo creo que tiene que haber puntos fundamentales que configuren un programa mínimo de lucha, un programa mínimo de lucha del cual no nos movamos, es decir, partir desde ahí. Nosotros no podemos aceptar el acuerdo CGT-UIA que le rebaja el 25% del salario a los trabajadores. O sea, no nos olvidemos que otro de los objetivos de la gran burguesía en nuestro país es seguir reduciendo el salario de los trabajadores. Esta pandemia la van a querer explotar con el objetivo de que vuelvan a trabajar en condiciones inferiores. Lo que de alguna manera hicieron durante el macrismo, esa terrible reducción salarial, volver sobre ella y tratar de reducir aún más todavía y a incrementar la plusvalía absoluta. Este es el objetivo, que por el temor a perder el trabajo, como consecuencia de esta situación de crisis, sean obligados los trabajadores a laburar en condiciones infrahumanas, sin prevención frente al COVID-19, que ya lo estamos viendo, lo vemos en varias empresas, vemos que ya se han contagiado unos cuantos, vemos que hay frigoríficos y hay otras empresas que se han contagiado. Y estamos en el peor momento de la pandemia. Entonces, a ver, plantear en este momento, por parte de la burguesía, la cuestión de que hay que abrir la economía, esto es criminal, pero tenemos que denunciarlo como criminal. Tenemos que decir que la burguesía es criminal. Tenemos que decirlo, no tenemos que tener temor de decirlo. Y decírselo a los trabajadores también. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que son nuestros enemigos. Y son enemigos del gobierno popular también. Aunque no lo digan, aunque lo disimulen algunos. Pero son enemigos del gobierno popular. No va a haber acuerdo con ellos. No va a haber acuerdo con ellos. No va a haber. No va a existir. El Consejo Económico Social puede ser un instrumento eficaz, pero ese Consejo Económico Social de ninguna manera puede significar que los trabajadores tengan que aceptar recortes de derechos, más flexibilización. ¿Qué? ¿Más flexibilización todavía? Flexibilizar lo que ya se encuentra flexibilizado. Flexibilizar lo que ya se encuentra flexibilizado. ¿O acaso quieren más flexibilización todavía que la que existe? En cuanto a las jornadas de trabajo, en cuanto al fraccionamiento de las vacaciones, en cuanto a la polifuncionalidad, ¿qué es lo que quieren? ¿Más todavía? Sí, quieren más todavía. Quieren más todavía. Quieren más. Es decir, quieren que el trabajador esté a disposición de la empresa, para cuando la empresa lo determine, aun cuando estén en teletrabajo, porque ya están protestando por la regulación del teletrabajo, la que posiblemente se esté aprobando ahora. Ojalá,
se esté aprobando, porque es la labor de compañeras y compañeros que realmente están haciendo una gran contribución a la causa de los trabajadores. Ahora, ojo con eso, porque van a violar la ley, nuevamente, lo van a hacer, no van a aceptar el derecho a la desconexión, porque te van a llamar a las 22:30, a las 11 de la noche, a cualquier hora, porque quieren tener el derecho. Si vos estás en tu casa, ellos suponen que eso es un privilegio, como si trabajar en casa significara trabajar menos. En casa se trabaja más que en cualquier otro lado. Yo lo veo en mi caso. En mi caso estoy trabajando más en mi casa que afuera. Es decir, esta cuestión de ver el teletrabajo como la panacea, como lo que va a resolver todos los problemas, como que el trabajador va a trabajar más cómodo y va a poder superar los problemas de los espacios de tiempo y va a poder, digamos, conciliar el trabajo con la familia. Eso es una trampa. No se va a conciliar el trabajo con la familia, al contrario. Hay trabajadores que van a estar trabajando en la misma mesa donde cenan los familiares, porque no todos tienen la posibilidad de tener un acceso a un lugar confortable que les permita trabajar con comodidad. Entonces, no confiar en esos cantos de sirena, digamos, de estos sectores que pretenden plantearte que para que haya más trabajo necesariamente tiene que haber más flexibilización y se tiene que aceptar algunas pautas de la reforma que ya el gobierno macrista había planteado. Ojo con eso. Pienso que la clase trabajadora hoy está en la etapa de recuperar derechos, no de perderlos, de seguirlos perdiendo. Y ojo que hay mucho que recuperar, ¿eh? Hay mucho que recuperar desde la década del 60. Desde la década del 60. Y vos me decís, ¿cuáles son las palabras fundamentales que uno puede, en este momento, una exhortación que uno podría hacer a la clase trabajadora como clase? Recuperar las empresas, recuperar dentro de las empresas las comisiones internas, que las comisiones internas realmente jueguen el papel que tienen que jugar, establecer controles o tratar de condicionar o tratar de alguna forma de limitar el poder de los empresarios dentro de la empresa, que los trabajadores sean ciudadanos dentro de la empresa, viejo concepto ya que viene de Europa, que bueno, lo manejó mucho la socialdemocracia, pero no importa, me parece que el concepto es correcto, porque el trabajador no es ciudadano dentro de la empresa. La ciudadanía se termina, y eso lo decía Marx también, se termina cuando se abren las puertas de la empresa, ¿no? Ahí ya no es ciudadano, ahí dejó de ser ciudadano, y está sometido a una monarquía, no es una república la empresa. Entonces, democratizar la empresa también tiene que ver con el mayor poder de los trabajadores, y que los trabajadores no se conformen con luchar por un salario, sino que tienen que luchar también por el poder dentro de la empresa, que empieza por recortar el poder omnímodo que tienen los empresarios. Por eso también los comités de higiene y seguridad, o de salud y seguridad en el trabajo, que deberían ser obligatorios en todo el país, son obligatorios aquí en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, tienen que funcionar, pero no como organismos formales, sino que los trabajadores se tienen que especializar en estas cuestiones de cómo proteger la salud de los trabajadores, porque si espera que le proteja la RT, evidentemente eso no va a ocurrir. Pero por otro lado, también el Estado tiene que retomar algunas de estas funciones que lamentablemente ha derivado o ha delegado en lo que nunca debió haber delegado en organismos de carácter privado. En fin, la lucha es muy dura, indudablemente hay que tener en cuenta en qué etapa estamos viviendo, pero me parece que la etapa de unidad del Frente de Todos no implica de ningún modo que los trabajadores tengan que entregar derechos para preservar esa unidad. Todo lo contrario. Me parece que la propia unidad del Frente de Todos depende de que los trabajadores tengan una mayor fuerza política, y para tener una mayor fuerza política necesariamente tienen que recuperar derechos, tienen que empoderarse, como diría
como diría nuestra presidenta Cristina, que tienen que empoderarse. Es decir que, y esto no depende solamente del gobierno, no es posible estar esperando la palabra del gobierno para tomar determinadas decisiones. En realidad, la clase trabajadora no debe ir a la cola de las decisiones, tiene que tomar decisiones y tiene que ser un agente activo dentro del frente para realmente Clarísimo. que sea una hegemónica. Clarísimo. Me quedo con eso, ¿no? Como para cerrar, ¿no? Sobre todo, el movimiento obrero no debe ser parte de la cola de todo esto, sino quienes estén a la vanguardia, digamos, conduciendo también este proceso, como vos decís, el momento de recuperar tantos derechos perdidos. Y bueno, no solamente una cuestión de recuperar derechos, sino también de ir empoderando a cada uno de los espacios de los laburantes en cada una de las empresas. Así que bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo esto. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, a ustedes. muy bueno. Muy buen intercambio. Gracias, Flor. Gracias. Gracias por la charla. Gracias a vos también, gracias. Un saludo. Jorge, te dejo un saludo grande, enorme, y bueno, nos estaremos, como siempre, comunicando. Siempre una referencia dentro del campo laboral. Chao, suerte. Chao, abrazos. Un abrazo enorme.